¿Alguna vez has sentido una tristeza que no tiene nombre? Un vacío que no puede explicarse ni llenarse con nada de lo que el mundo ofrece. Tal vez intentaste silenciar ese malestar con distracciones, con trabajo, con promesas de felicidad rápida, pero en el silencio de la noche vuelve. El dolor regresa no como un monstruo, sino como un susurro que viene desde dentro y dice: algo tiene que cambiar. Carl Jung no llamaría a eso tristeza. Para él, ese malestar es el lenguaje del alma intentando despertarte. No es depresión, no es debilidad, y definitivamente no es algo que deba combatirse con fuerza. Jung nos muestra que esa sensación profunda de desalineación es en realidad una invitación a la transformación. Cuando el alma está en conflicto con el ego, cuando lo que vivimos por fuera no refleja lo que somos por dentro, surge lo que él llama la noche oscura del alma. No es el final, es el comienzo. El inicio de un proceso que puede ser doloroso, pero es necesario. El proceso de individuación. No estás perdido. Estás simplemente en el umbral de una travesía interior. La vida que llevas quizás fue construida sobre expectativas externas, de la familia, de la sociedad, de tu yo idealizado. Pero tu alma, ella quiere verdad, quiere sentido, y comienza a implosionar silenciosamente todo aquello que no es auténtico. Por eso sientes ese peso, esa angustia. Es tu ser verdadero tocando la puerta de tu conciencia, pidiendo paso, suplicando por espacio. Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste, y mientras más intentas silenciar ese llamado, más fuerte se vuelve. Aparece en forma de cansancio existencial, en relaciones que ya no tienen sentido, en un trabajo que parece carecer de propósito. La tristeza, entonces, no es una enemiga, es un faro, un mapa simbólico que señala lo que necesita ser visto, aceptado y, finalmente, transformado. Negar ese proceso es negarte a ti mismo. Por eso, si sientes que algo en ti está muriendo, quizás sea solo una parte que ya no sirve más. Una piel antigua que debe ser dejada atrás para que una nueva pueda emerger. No huyas de ese llamado, porque no es tristeza, es el nacimiento de un nuevo camino. Un camino más verdadero, más íntegro, más tuyo. Jung lo sabía, y hoy tú también vas a comprenderlo. El ser humano moderno está sobrecargado de ruidos, tareas y expectativas, pero desconectado de sí mismo. Y cuando esa desconexión se profundiza, no es raro que surja una sensación que muchos interpretan como tristeza, cuando en realidad es el alma gritando por cambio. Carl Jung comprendía esto con una claridad única. Él veía la psique como un universo vivo, simbólico, en constante tensión entre lo que somos y lo que aún no nos atrevemos a hacer. Esa tensión interna, cuando se ignora, se transforma en síntomas. No porque estemos enfermos, sino porque dejamos de escucharnos. El alma no habla con palabras, se manifiesta en sueños, en inquietudes, en patrones que se repiten. Y cuando sientes que estás al borde del colapso, quizás estés en realidad al borde de un despertar. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el camino que lleva al ego a reconocer al self, la totalidad del ser. Y ese camino no es lineal ni cómodo. Comienza con una crisis, con un dolor que parece no tener causa externa. Es en ese punto donde muchos se rinden, creyendo estar rotos. Pero la verdad es que solo están siendo llamados hacia adentro. Toda transformación real comienza en el caos. Como el héroe que necesita atravesar el bosque oscuro o enfrentar al dragón que guarda el tesoro, nosotros también debemos confrontar aquello que evitamos dentro de nosotros. Y ese bosque no está afuera, está en el inconsciente. Ahí habita la parte de ti que fue reprimida, ignorada, olvidada en nombre de la adaptación. Jung nos enseña que reencontrarse con esa parte es esencial. No hay sanación sin integración, no hay paz sin autenticidad. La tristeza entonces deja de ser un problema y se convierte en una brújula. Por eso, si sientes que estás en pedazos, quizás solo estés desmontando lo que ya no es verdadero. Y eso es sagrado.
En un mundo que nos enseña a huir del malestar, Jung nos invita a sumergirnos en él, a mirar los símbolos que emergen de los sueños, los conflictos que se repiten en las relaciones, los dolores que no tienen nombre, todo eso como mensajes, invitaciones a la profundidad. Y es exactamente ese viaje de regreso al self lo que transforma el dolor en sentido y el desamparo en poder interior. Si este contenido resuena contigo, es porque tu alma ya está tocando a la puerta. Y aquí en el canal Alma y Conciencia exploramos justamente eso: el mapa simbólico del inconsciente, las llaves de la transformación y las enseñanzas eternas de Carl Jung. Así que, si sientes que este viaje es tuyo, dale like a este video, comenta tus percepciones y compártelo con quien también necesita escuchar esta verdad. Suscríbete y ven con nosotros, no para huir del dolor, sino para comprender lo que tiene que revelar. Pero atención, este camino no es para los débiles de espíritu. El verdadero cambio exige coraje, no el coraje de enfrentar al mundo, sino de enfrentarse a uno mismo. Jung decía que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y eso significa que solo cuando nos volvemos íntimos con nuestras heridas, nuestras máscaras y contradicciones, podemos finalmente volvernos enteros. El sufrimiento que sientes puede ser, paradójicamente, tu mayor maestro. Revela dónde te abandonaste, dónde traicionaste a tu alma para encajar. ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo gritar no? ¿Cuántas veces sonreíste para mantener las apariencias cuando por dentro todo se desmoronaba? Esa fragmentación entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos es lo que enferma al alma. Jung veía esa división como el campo donde nace la sombra, el lado oculto de la personalidad que rechazamos por no encajar con el molde del ego. Pero negar la sombra es vivir a medias, es intentar ser luz sin haber atravesado la noche. Y no existe luz verdadera que no haya conocido la oscuridad. La jornada para integrar la sombra es profundamente liberadora, pero también desconcertante, porque exige de nosotros aquello que el ego más teme: la rendición, la entrega a lo desconocido, la disposición a dejar morir viejas versiones para que lo nuevo pueda nacer. Jung veía eso como un proceso alquímico. Así como el plomo necesita disolverse para que el oro se revele, nuestra identidad superficial necesita deshacerse para que podamos tocar el núcleo esencial de nuestro ser. Ese núcleo no está en el exterior, está en lo más profundo del alma. Por eso deja de luchar contra lo que sientes. En lugar de eso, escucha, observa, permite que esa tristeza hable, que revele lo que está pidiendo paso. A veces lo que llamamos tristeza es simplemente el alma empujando las paredes que la asfixian. Es tu verdad pidiendo espacio. Y cuando comienzas a escuchar ese llamado con atención, sin miedo, sin juicio, algo extraordinario ocurre. Comienzas a volver a casa, no a la casa de los demás, a la tuya, esa que habita dentro de ti, y en ese retorno descubres que nunca estuviste roto, solo desconectado, nunca estuviste perdido, solo dormido. El dolor que te trajo hasta aquí fue, en 1900, en realidad, un guía, un símbolo vivo del inconsciente que clamaba por conciencia. Carl Jung creía que cada síntoma es un mensajero, y tal vez, solo tal vez, la tristeza que sientes no sea el final, sino el comienzo de una nueva versión de ti, una versión más profunda, más libre, más completa. La vida muchas veces no grita, susurra, y esos susurros que quizás llamaste tristeza, melancolía o cansancio, tal vez eran solo el alma intentando despertarte. Carl Jung nos enseñó que todo lo que evitamos mirar dentro de nosotros regresa, no para castigarnos, sino para sanarnos. La tristeza no es un error, es un código, un símbolo, y si has llegado hasta aquí, es porque ya has empezado a descifrarlo. Ya no eres el mismo que cuando comenzó este video. Algo dentro de ti ya se ha movido. La travesía hacia adentro es solitaria, pero nunca vacía.
Exige coraje para descender hasta las partes olvidadas de uno mismo y escucharlas sin miedo. Exige sensibilidad para entender que el dolor no es lo opuesto a la vida, es parte del proceso de volverse completo. Y cuando comprendes eso, hasta el sufrimiento gana dignidad. Hasta el vacío se vuelve fértil, porque es en ese espacio interno, silencioso y profundo, donde comienza a germinar tu verdadera esencia. No estás roto, estás en metamorfosis, estás despojándote de viejas historias, de personajes que necesitaste usar para sobrevivir. Pero ahora, tal vez por primera vez, estás listo para vivir, no como esperan que seas, sino como realmente eres. La tristeza fue solo la apertura del portal. El camino es largo, sí, pero profundamente revelador. Y cada paso que das hacia tu verdad es una pequeña revolución contra todo lo que te aprisionaba. Así que antes de salir de este video, respira profundo. Siente. Mira hacia adentro con honestidad y pregúntate, ¿qué en mí está pidiendo? ¿Cambio? Tal vez la respuesta no venga en palabras. Tal vez llegue en lágrimas, en un suspiro, en un recuerdo olvidado. Permite que llegue, porque es en esa permisión donde comienza la sanación, es en ese silencio donde tu alma florece. Y tal vez, solo tal vez, eso que llamaste tristeza era, en verdad, el inicio de un renacimiento. Si este mensaje te tocó, deja que toque a otros también. Dale like a este video, no por hábito, sino por reconocimiento. Comenta lo que despertó en ti. Compártelo con alguien que también necesita recordar que no está solo en esta travesía. Y suscríbete al canal Alma y Conciencia, porque aquí no te enseñamos a huir del dolor. Te mostramos cómo atravesarlo, juntos, en dirección a lo que verdaderamente somos.